Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor y feliz año a todos. Bendito sea Dios que muchos se quedaron en el camino, muchos no lo hicieron, pero gracias a Dios que a nosotros Dios nos ha dado vida, salud para estar aquí. Siempre los predicadores de las redes sociales, muchos han estado hablando de el cernir de la iglesia, que Dios en estos últimos días va a cernir el trigo. Bueno, la Biblia dice que en los últimos días iba a mandar a sus ángeles de los 4 puntos cardenales para cernir el trigo, zarandear a la iglesia. Y la paja, lo que no es de Dios, se va a sacudir, se va a caer, y el trigo va a seguir. Y esta mañana, a las 8 de la mañana, hay un programa de Sid Roth, es sobrenatural, y yo lo miraba, y decía Sid Roth, a través de una entrevista de una predicadora, una profeta también, que Dios le enseñaba que en este año iba a zarandear a la iglesia, y dijo esta palabra, y miren, yo lo estaba, no sé si lo decía o no, pero dijo Silvio de Pilar. Hoy algunos vieron el programa a las 8 de la mañana, es sobrenatural, dijo, la manera cuando Dios invita o se llega a la presencia de Dios es a través de la alabanza. Y dijo, y cuidado a esos adoradores, porque van a ser atacados. Todos los elegidos siempre son muy atacados, pero muchos los de la alabanza. Y en la iglesia también, dice, muchos columnas de la iglesia van a ser zarandeados y quitados. Pero dijo él esto, pero no se preocupen, que es el trabajo de Dios, y Dios va a traer, añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Yo quiero fijar mi pensamiento en Mateo 28, 18, 20. Quiero hablar sobre cómo podemos recuperar la autoridad perdida. Cuando se lee el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia en su inicio, la Biblia enseña que había milagros, prodigios, resucitaban muertos, el Espíritu Santo hablaba en la iglesia, ángeles se manifestaban y milagros y prodigios se hacían. De repente la iglesia perdió eso en el siglo I y empezó a crecer su fe. La iglesia era perseguida, tenía que vivir en cuevas, en catacumbas, perdida, hasta el siglo III, cuando Constantino le dio oportunidad a los cristianos de ser libres. Pero la iglesia cambió, ya no se recuperó. Pero en la Biblia sí dice que en los últimos tiempos Dios iba a recuperar eso perdido. Hay muchos pasajes en la Biblia, ahorita no voy a leer uno, Mateo 28, 18, 20, pero donde el Señor promete que en los últimos días la gloria de la iglesia va a ser mayor que la primera, porque Él delegó esa autoridad. Mire que dice aquí Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observe aquí, la autoridad, Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad.
su autoridad directa y su autoridad delegada. Observe aquí que Jesús, después de la resurrección, antes de la resurrección, como él vivía en un tabernáculo, una tienda, un cuerpo humano, estaba limitado, pero ya después que resucitó dijo aquí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios es el que da autoridad, y Dios da autoridad a sus elegidos, y ellos tienen la potestad de delegar la autoridad. ¿Sí? ¿Me explico? Hay dos maneras de la autoridad: una directa de Dios. Moisés, por ejemplo, habló con Dios a Abraham, y entonces Moisés usó a Josué, Aarón, María, a varios, Abimarí, Natán, usó que estaban bajo Aarón y Hur también, que él les delegó la autoridad. Abraham también, Pablo, estaba Timoteo, Tito, Filemón, varios. Ellos eran llamados, tenían autoridad, pero tenían autoridad de delegar autoridad. Nadie puede ejercer la autoridad si no está bajo autoridad. En el ejército hay un lema que dice, bueno, eso me lo enseñó un hermano que tenía un grupo de paracaidistas en la marina. Dice un dicho que dice más o menos así: deben saber que tan noble es mandar como obedecer, y mejor mandará el que mejor obedece. Entonces, aquí la Escritura nos habla de que Dios elija, pero delega autoridad. Por ejemplo, en Juan 14, 16, 18, Jesús dice esta palabra, mire cómo delega, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, está hablando de sus discípulos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, está hablando del Espíritu Santo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ven cómo delega? Dice: yo rogaré al Padre, le va a dar otro consolador, va a estar con ustedes van a predicar el Evangelio, yo voy a estar con ustedes para siempre, no están huérfanos. Pero en alguna parte de la historia, la iglesia empezó a perder lo que es la fe, comenzó a entrar la razón. Esto es lo que el peor enemigo, yo creo que de la iglesia, bueno, en mi parecer, es cuando empiezan a razonar. Yo he hablado con pastores, hermanos, pastoras, hombres de Dios, que de repente le digo: la Biblia dice que uno debe perdonar. Y me dicen: sí, yo no creo eso, porque si ustedes hubieran hecho lo que me hicieron a mí, pensaría diferente. Pero está en la Biblia. Otros dicen, la Biblia dice, por ejemplo, que las riquezas de los impíos es para los justos. 2, 3 textos en la Biblia hablan. Dice que Dios va a dar a aquel que es fiel, un día lo va a recompensar con las riquezas injustas. Y muchos yo no lo creo. Bueno, yo estaba hablando en varios matrimonios y le enseñaba capítulo 7, 1 de Corintios, que dice que el hombre y la mujer tienen potestad de su cuerpo, sino el marido, y no debe negarse a no ser por mutuo consentimiento. Y dicen los matrimonios: no, pero si usted estuviera en mi lugar, si usted supiera cómo se porta él o cómo se porta ella, sí, pero la Biblia dice. Este es el problema que ha pasado en la iglesia. Razonamos, queremos agarrar la Biblia como queremos, y este es el problema. Pero la Biblia dice en Romanos 8:19 que Dios mismo y la misma creación está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. El mundo sabe que somos diferentes.
y que hay algo. Miren, Cristo cuando murió en la cruz dio su perdón y su salvación. No fue nada más para la iglesia. Muchas organizaciones, instituciones, las constituciones están basadas en la ley mosaica. Pero entonces dice la Biblia aquí que Dios espera y la creación, la manifestación de los hijos de Dios. Pero para que esto no miremos sea necesario, los cristianos deben recuperar la autoridad perdida. Pues al desobedecer a Dios, el ser humano perdió la autoridad de gobernar. Adán antes de pecar se le dio autoridad, pero no la respetó. Y en Génesis 3:15 Dios dio una promesa: de la simiente de la mujer van a ser uno que le va a pegar en la cabeza al enemigo, y entonces el postrer Adán, dice la Escritura, Adán, que es eterno, él va a restaurar todas las cosas. Recordemos, hermano, mire, el poder del alma. El alma tiene la capacidad de obedecer a Dios. A mayor obediencia, mayor poder y mayor autoridad. Si hacemos lo que Dios manda y tratamos de sujetarnos a Él, vamos a ver mucho la manifestación del poder de Dios. Será más poderosa nuestra fe, nuestra autoridad, si obedecemos. Pero la rebeldía trae debilidad al pueblo. Y el problema es que, mire Pablo, en la iglesia de Corintios escribió 2 epístolas. En 1 y 2 de Corintios, las iglesias habían milagros, hablaban lenguas, ayunaban, profetizaban, habían sanidades, pero no había otra iglesia más carnal que ellas, que la iglesia de Corintios. Y Pablo les enseña y les dice que no era eso, sino estar en obediencia a la palabra. Miren, detrás de un pastor fracasado, sin éxito, tenemos a alguien desobediente. Detrás de algún cristiano débil, tenemos a alguien desobediente. Detrás de una persona con doble ánimo, cae y se levanta todo, hay un cristiano desobediente. Detrás de cualquiera que no conoce la autoridad delegada por Dios, hay un desobediente, y la Biblia dice que el desobedecer es rebeldía. Dijo Samuel a Saúl, 1 Corintios 15, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, como pecado de brujería. Entonces, detrás de una persona orgullosa, siempre tenemos a alguien desobediente que no escucha la palabra de Dios. Y déjenme decirle, a veces nosotros queremos que la humildad, la sencillez, es aquel hermano que no quiere hablar y que se golpea el pecho. Y muchos de ellos a veces están llenos de orgullo. Ahorita hablábamos hace un momento con un hermano, especialmente sobre eso, el orgullo. Yo conocí a un hermano, yo estuve con él en campaña, donde yo vi milagros, paralíticos levantarse, cáncer desaparecer. Y en algún tiempo, en la etapa de su vida, le trataron mal a la organización donde él estaba, le trataron mal los hermanos, y él se rebeló y empezó ya en las iglesias, empezó contra Dios. Y hablando con él, todavía vive y todavía hablamos con él. Me acuerdo que yo decía que volviera a Dios y me dice, diga lo que diga, estas manos hicieron milagros. Y estaba enfermo. Y le dijo, y si hicieron milagros esas manos, ¿por qué no se las pone y sana de su cuerpo? Mire cómo está. Gracias a Dios permitió que oraran por él, y ahorita ya sirvió a Dios. Pero llega el tiempo que el orgullo, eso le pasó a los corintios. Y dicen, después empezaron, yo soy de Pablo, yo soy de Sila, yo soy de César. Y Pablo dijo, no es eso. Todos somos de Cristo, y si Pablo sembró, César regó, Dios es el que da el crecimiento. Miren, en la vida de Jesús, vemos, por ejemplo,
cuando fue engendrada en el vientre de la Virgen María. Dice la Escritura que se le entregó un alma que necesitaba aprender y obedecer. Estoy hablando de Jesucristo. Y Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de Cristo, aprendió obediencia por lo que padeció. Miren, el que obedece puede ejercer la autoridad. El rebelde, aunque tenga mucha razón, es que a mí me hicieron, es que... No, miren, ahorita lo voy a citar unos textos. Por muchos años yo viví el cristianismo y cuando hablaban de mí, ay hermano, hasta se me ponían los cabellos y no quería dar un golpe porque pues eran más grandes que yo y me podían golpear. Pero me enojaba cuando hablaban de mí, cuando decían, sobre todo cuando dicen mentiras. Es una cosa tremenda. Y yo luché mucho y oraba y a veces enojado le pedía a Dios hasta que Dios empezó a enseñarme que no eran ellos. Yo no debía odiar a esas personas, sino, dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre. Así dice la Biblia, no son los humanos, sino contra gobernadores, potestades, seres espirituales en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? El diablo usaba aquellos para robar mi paz. Y cuando yo me di cuenta y empecé a reprender al diablo, todas las cosas cambiaron. Porque la verdad, pobres eran débiles. Y luego hay muchos que son cristianos buenos, quieren ser buenos, pero no se dan cuenta cuando son usados por el enemigo. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Siempre que usted ve que Jesús mandó a predicar el Evangelio, siempre usó esta frase: les dio poder sobre los espíritus inmundos que echaran fuera demonios. Dice, le dio poder sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la autoridad delegada. Usted únicamente a sus discípulos se les dio. Le dice la Biblia que la autoridad y la obediencia vienen juntos. Mire, autoridad es dominio, imperio, poder, potestad. Mire que dice Lucas 4:36. Cuando Jesús se fue al Gadareno, lo echó fuera un endemoniado que rompía cadena. Y Lucas 4:36 dice, y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí. Estos eran los religiosos. ¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sana. Jesús era diferente. Todos los demonios. ¿Se acuerdan cuando entró a la sinagoga, ahí en Marcos 5? Él no dijo nada, nomás había un endemoniado. Y empezó a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para atormentarnos. Y no le dicho nada. Pero él tenía la autoridad. Y mire, la obediencia. La palabra obediencia en griego significa saber escuchar. Pero en hebreo es la palabra shama, que dice uno que se complace en obedecer una orden. Por tanto, obedecer implica escuchar atentamente la instrucción y llevarla a la práctica con alegría y gozo. Y como resultado, uno tendrá la bendición de Dios. Mire, Juan 4:41. Eso es cuando dijo Jesús, crucemos al otro lado. Jesús iba a dormir en la popa del barco y vino una tempestad. Dice la Escritura que los discípulos pues, eran marineros, lobos de mar, usaban su astucia para calmar la tempestad, pero se incrementaba. Dice que llamaron a Jesús, despierta, mira que perecemos. Y él nomás se paró y dijo, enmudece, y se calmó. Y Marcos 4:41 dice, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros,
¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? La autoridad siempre tiene un poder para muchos de nosotros. Yo sé que aquí muchos de ustedes, yo mientras estudiaba este tema me di cuenta que muchas veces sin saberlo, sin darme cuenta, usé la autoridad. Y yo sé que muchos de aquí ustedes. Bueno, aquí hay una hermana que me platicó, y ella es muy nueva, que fue a otra ciudad, y aquí está la hermana, y dice que se empezó a manifestar un espíritu en un familiar. Y ella no sabía nada de eso, pero con autoridad le dije, en el nombre de Jesús, nos reprendió y se calmó. Y muchos hemos hecho esto y hemos visto. Yo me acuerdo que hace años yo estaba predicando en un lugar y hablé sobre nada es imposible para el que cree. Estaba una viejecita así, cuando terminó el culto, vine y me agarró la mano, que si yo hubiera dejado me hubiera besado los pies. Por favor, hermano, dijo, venga, vaya a orar por mi hijo. ¿Verdad que mi hijo va a vivir? Y le decía, hermano, si usted cree, yo sí creo. Y le dije, pero dígale al pastor, yo estaba en otra iglesia. Y yo vi al pastor desde enojado. Y le dije, mire, hermano, dice la hermana que si vamos a orar. Sí, dijo, vamos a orar, pero vamos a ir a comer. Era un culto dominical. Y después vamos a orar por ella. No, dijo, por favor, es que a mi hijo ya les quitaron todas las ondas que tenía y nos mandó que le dijera al carpintero que hiciera su caja ya. Mi hijo está muy mal. Y después me dice el pastor, ¿usted cómo se va? Predica y se va, dijo. Los habla muy bonito, pero yo me voy a quedar, ese hombre ya lo desahuciaron, va a morir. Ese hombre estuvo insolado, se emborrachó y su nave era allá en Ciudad del Carmen, en la Laguna Término, estuvo más de 3 días al garete su barco, y él llevaba muchas botellas de alcohol, pues luego tomó agua salada, le dio una centería, bueno, estaba bien, pero yo no sabía cómo era. Y yo dije, sí, Dios va a sanar. Y después que me reclama el pastor, dijo, ese hombre va a morir. Y usted se va, pero yo voy a hacer frente. Usted dijo que sí, lo sanaba. Entonces le dije, mira Andrés, muchos de nosotros somos buenos en el púlpito para predicar la fe. Y somos como unos leones, ¿sí? Pero aquí abajo a veces somos peores que los ratones. ¿Por qué no sostenemos lo que Dios dijo? Yo voy a orar por él, dijo, y sí. Bueno, y por fin lo convencí, fuimos a orar. Hermano, cuando llegamos y yo vi un esqueleto, me arrepentí de lo que había dicho, Dios mío. Y dijo, ya no tenía ninguna zona ahí, pero estoy respirando. Y oré con toda la fe, Señor, mira, y no pasó nada, no se movió. Y entonces dijo el pastor, vamos a comer. Y le dije, mire, hermano, vamos a ir y de regreso pasamos. Y yo me atreví a decirle así, son las cosas que uno dice sin pensar. Le dije, yo voy a ir y voy a venir y no me voy de aquí hasta que su hijo no se levante. Y nos fuimos y el pastor no estaba muy de acuerdo. Pues cuando volvimos, le dije al pastor, yo voy a orar por él. Dijo, no, yo voy también. Y llegamos y puse las manos sobre aquí y el pastor la puso en sus piernas y oramos. Empezábamos a orar, Señor, cuando él reaccionó y empezó, mamá, tengo hambre, y ven, mamá, y que le iba a dar una tolita, pero si con sonda no podía tomar. Dije, hágale una tole de maicena, algo, se le empezaron a dar. ¿Cómo que se levantó? Digo, yo después, yo lo hice sin pensar. Usamos, cuando nos atrevemos a usar la autoridad de Dios, es lo que la Biblia dice, nos dio autoridad. Ya tenemos fe, todos tenemos fe, pero no lo usamos. Y muchos dicen, quiero tener fe, no, ejercítala, ya tienes fe. La Biblia dice que es un don de Dios, Efesios 2:8. Pero no lo usamos. Este es el problema. Tenemos que usar nuestra fe. Miren,
Dice Deuteronomio 28:1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Él no ha prometido, somos diferentes. Tenemos nosotros que practicar lo que es la palabra de Dios. Yo estaba predicando una vez en Hidalgo, me invitaron a predicar. Yo estaba predicando, yo no había tenido esa experiencia. Y entró una endemoniada, una mujer que aventaba, y había dos hermanas grandotas que la traían, y gritaba, y estaba con espíritus inmundos. Y yo estaba orando cuando oí el ruido, el que dirigía, dijo: hermanos, glorifiquen a Dios, porque mire, estaba la presencia, y nomás llegó el demonio y se fue, y me dio un celo. ¿Cómo un demonio va a robar la presencia de Dios? Y me paré y dije: no, hermano, un demonio no puede. Y estaba ya hacia el frente del púlpito, le dije: en el nombre de Jesús se endurece, siéntate. Y ahí se sentó, quedó sentado. Era la primera vez en el ministerio que yo lo hacía. Y después la iglesia me quería como pastor. Me dijo: habían 7 pastores, era en Tonalcingo, Hidalgo. Y dijo: a ver, pero necesitamos un pastor, queremos que usted venga aquí. Por lo que hice, pero yo era la primera vez que lo hacía. Simplemente en el momento, en esa ocasión, pude creer en Dios y ejercer esa fe. Y muchos de nosotros hemos orado por gente y se ha ido la enfermedad, ¿no es cierto? Hay algunos aquí que han orado por gente y se han amado. Levanta su mano. Eso, y no es que tengamos el don o que seamos seres sobrenaturales, simplemente le creemos en la Biblia que dice: estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando creemos, Dios tiene que respaldar su palabra. El problema es que la iglesia ha perdido eso. Por eso tenemos que recuperar esto. En 1 Samuel 22:23, 15:22-23, es donde Samuel le dice a Saúl: mira, Saúl, usted sabe la historia, le había dicho que no agarrara nada del anatema, nada de lo sacrificado a los ídolos. Pero fue Saúl y vio cosas buenas, vestidos buenos, oro, y se lo agarró. Y dijo: son para ofrendar a tu Dios. Y le dijo Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo la idolatría. Nosotros, si nos atrevemos a creer en Dios, miren, nuestra situación va a cambiar. Al obedecer, la persona no solo recupera su capacidad de gobernar, como el Señor lo dijo, sino también uno está aportando al reino de Dios. La Biblia nos enseña que en Romanos 8:28, pero que amamos a Dios todas las cosas, nos ayudará bien. Una autoridad entonces directa de Dios son aquellos que Dios elige. Y una autoridad delegada es cuando el que elige Dios o llama, delega autoridad. Hay muchas personas que andan como lobos solitarios. Y si yo no necesito un pastor, yo no necesito a un hermano, yo amo a Dios, sirvo a Dios y le creo a Dios. No es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla en Romanos 13:1 que toda autoridad es puesta por Dios. Mire, hermano, en el hogar Dios puso esposo, esposa, hijos. En el trabajo usted tiene un jefe
Y la Biblia dice que Él lo puso. Y esa autoridad tienen que obedecerle. Pablo habla, dijo a sus amos, sírvanle como si estuvieran sirviendo al Señor. En la escuela, uno tiene que respetar a los maestros, las autoridades. ¿Qué? Porque tengo un coche, voy a correr y aunque diga ahí 20 kilómetros yo me pongo, porque yo no tenemos que. Dice la Escritura que toda autoridad, Romanos 13, 1 y 2, toda autoridad delegada por Dios, y el que no escucha esas autoridades está menospreciando, está rechazando la autoridad establecida por Dios. Entonces, una autoridad directa significa que Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, nos eligió. Entonces, una autoridad delegada significa que Dios elige a determinada persona para que lo represente y ejerza su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de pastores o hombres de fe. Nosotros siempre, casi toda la semana, estamos hablando, y mi esposa sobre todo, con su hermano Hugo, en nuestra cobertura. Estamos siempre, hay problemas que Él los detecta primero que nosotros, y a veces estamos de acuerdo en lo mismo, porque respetamos esa autoridad. Entonces, padres, profesores, policías, gobernantes, son autoridades. También la Biblia habla de los que son jefes, amos, tienen que cuidar y ejercer bien la autoridad. Ser respetuoso, desobediente con la autoridad delegada por Dios es ser irreverente y respetuoso con Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. A través de la Biblia aprendemos que la rebeldía es el principio básico del mundo. Por naturaleza somos rebeldes. Y el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Para ser totalmente obedientes a Dios debemos obedecer la autoridad delegada por Dios. Pero tenemos que conocer esa autoridad. Mire la autoridad del cristiano. Si hay alguien, hablaba de hace momentos con Zenón sobre esto, hay alguien en tu vida que te saca de quicio, que te hace enojar. Si hay alguien en tu vida, sí pudiera sorprenderte lo que te voy a decir, que la realidad no es esa persona que te está irritando. Hay alguien más detrás de esa persona. Recuerda que una lucha contra carne y sangre. Este es tu verdadero enemigo, está detrás de esa persona, que se mete por tu jefe, por tu amigo, por tu hermano, por tu esposo, por tu esposa, para robarte la paz. Debes conocerlo. Yo le decía una vez a unos matrimonios, le dije, a veces no es tu esposa, o a veces no es tu esposo gritándote, hablando, a veces el enemigo. ¿Y cómo hacemos? Le dije, pues repréndelo, átalo, pero él no va. No le digas enfrente, te arrancando de agua, porque se va a alborotar más el hombro. Pero aquí solo nomás practícalo. Tú sabes que si injustamente tu esposo te está, repréndelo así, en el nombre de Jesús. Enmudece, vete. A ver usted cómo trabaja esto. Porque es una guerra espiritual. Muchos cristianos han adoptado una visión humanista solamente. Cuando digo humanista es que todas las cosas ven como naturales, físicas, humanas. No ven que detrás de eso hay uno que viene a matar, hurtar y destruir. Todos los días tenemos una batalla. La Biblia dice que tenemos que pelear, pero le llama la buena batalla de la fe. Esa está en tu... Mire, hermano, nosotros estamos en el mundo, hay dos fuerzas que quieren apoderarse de ti, de mí, de todos. El enemigo quiere robar tu corazón, tu vida, tu futuro. Y el Señor también quiere darte un futuro bueno y lleno de bendición. Y esa es la lucha. Pero la palestra, el campo de batalla eres tú. Tú decides. Tú eres dueño, capitán de tu propia nave. La Biblia dice
Ningún demonio puede venir y atacarte a ti si tú no abres puerta. Por eso David no le lugar al diablo. Recuerden que Satanás pide permiso a Dios para atacar. Cuando no le pidió permiso, y tiene que pedir permiso, no puede atacar porque simplemente ya Dios nos dio la armadura, nos hizo nosotros que tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo, nada nos daña. Pero cuando damos lugar, cuando abrimos puertas, el enemigo viene. Acuérdate que es el acusador. Hay una lucha por tu vida. Muchos de nosotros a veces no estamos conscientes del significado espiritual en que está pasando en nuestras vidas. A veces atribuye gran parte de esto a las circunstancias y culpamos a las personas y no nos damos cuenta que detrás de esto hay un enemigo que quiere que tomamos malas decisiones, quiere que hablemos mal, que actuemos mal, y nuestra acción, nosotros determinamos cómo actuar, y eso determina si obedecemos a Dios o estamos en rebeldía. Recuerda que Satanás no puede controlarte, no puede hacer nada sin tu cooperación y tu consentimiento, nada. Somos templo del Espíritu Santo, pero tú debes reconocer que esta es una batalla que tienes que pelear. Tú puedes resistir al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así tan simple. Pero ¿qué pasa? A veces, como no lo conocemos, platicamos como Eva, ¿se acuerdan? Le dijo Dios: no comas, ¿no? Y empieza a platicar con el diablo, como que Dios te ha dicho esto. Bueno, empieza, y ya Pablo en sus epístolas dice: huid de en medio de ellos. El Bautista dijo: sed salvos de esta perversa generación. Pablo dice a los corintios: si algún hermano anda mal, ni con tal ni aún comáis, apártate de él. Pero a veces no. Mire, Efesios 6, 10, 12. Muchos conocemos esto, pero déjenme darle una observación. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, 12. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Observen, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ven esta lucha. No es con el hermano, ni con la hermana, ni con la esposa, con el esposo, papá o hijo. Pero observen cómo dice. Yo he oído hermanos que van a decir: Señor, ponme la armadura. Porque no. Dice, nunca dice que Dios te va a poner la armadura. Vestido. Tú tienes que colocarte la armadura. Tú tienes que vestir. Allá en Apocalipsis 19, 6 en adelante, cuando habla de la boda del Cordero, dice: gozaos y alegraos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a ellas le ha concedido a la esposa que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Uno en el que se viste, toma la vestidura, la armadura, tú tienes que tomarla. No, Señor, pónmela, no, porque es justicia, es amor, es poder. Esto se refiere que tenemos una lucha con poderes demoníacos y tenemos que saber contra qué estamos luchando. Mucho de lo que está pasando en tu vida ahorita no es solamente físico. Hay gente oprimida o deprimida que son a veces instrumentos del enemigo. En el griego, usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y siempre que se usa la palabra endemoniada, dice demonizado.
La verdad, en la Biblia no dice poseído, oprimido, deprimido, eso no hay. Demonizado es la palabra. Es el influjo por el enemigo. Entonces el problema no es la persona que está sentada a nuestro lado, o la vecina, o con la que platicamos o trabajamos. Es el enemigo que, si esa persona es débil, va a tratar de robar tu paz. ¿Sí? Critica tu ministerio, habla mentiras de ti. Yo le digo que hubo un tiempo que me dejaba mucho, hasta que aprendí que tenía yo que perdonar. Y no solamente perdonar, sino también, si ellos cambiaban, podía haber reconciliación. Finalmente, si te enojas, tú pierdes. Yo siempre he dicho eso, mire, si usted viene y me dice, usted es un ladrón, usted es un ratero, usted es un adúltero, usted es un blasfemo, a mí me va a dar risa. Yo ya sé quién soy. Ay, pero si yo me enojo, ¿y por qué me dice? No es él, hermano, no es él. Entonces debemos aprender por el que viene. Mi hija, la que vino, que se fue apenas, cuando estaba joven, adolescente, había una niña que se llama como ella, Marilu, y casualmente a esa niña le pusieron Marilu por el nombre de ella. Acababa de nacer Marilu, y los hermanos venían y le pusieron Marilu también. Pero ya ve que la gente crece, y en la escuela la niña esta era pandillera. Ahorita es su mejor amiga de mi hija, ella es policía. Pero dice que le decía, hija de pastor, la santuza te cree mucho, tu papá roba diezmos, tu papá es el ladrón, se roba todos los días. Y ella, y no me decía nada, venía a veces no nos decía, porque dice que le hablaban de mí, un montón de cosas. Y un día, esta niña le dice a su mamá, hay una niña ahí que me cae muy mal y me voy a agarrar a golpes con ella. ¿Quién es? Y ella le dijo, es Mariluz, ¿sabes? Mariluz, es hija del hermano Juan Dios. Dijo, ¿sabes? No hables así de ella. Cuando tú estabas muy pequeño, cuando estabas en mi vientre, tu padre era un alcohólico y ellos me llevaban de comer. Ellos me llevaron al hospital, ellos me ayudaron a pagar tu parto. Yo quiero que tú vayas y le pidas perdón en la escuela, si no, no hizo. Y su mamá fue a la escuela. Y entonces le dijo a la maestra, permíteme, voy a decir esto, mi hija hizo que se reconciliaran. Y ahorita digo, ella me decía que su mejor amiga es Marilu Espinosa, esta muchacha. Pero imagínense, robadiezmos, un montón de cosas que yo pasaba ilegales, que yo iba a venir a México a traer drogas, y un montón de cosas hablaba. Entonces, depende si yo la acepto. ¿Sí? Yo le puedo decir, Memo me robó un carro, y él se puede ofender, pero si no lo robó, se va a reír. ¿Sí? Pero hay unos que se enojan, pero ¿por qué me dice? Tráigamelo él. Miren, la palabra de Jesús. En Mateo 16, el capítulo 16 de Mateo, usted sabe esta historia, no le voy a citar texto. En Mateo 16, 15 y 17, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dijeron, Juan el Bautista, un profeta. Y dijo, ¿y usted quién dice que soy yo? Dijo Jesús. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación del Espíritu Santo a Pedro. En ese mismo capítulo, un poquito versos más, en el verso 20 en adelante, dice que Jesús empezó a decir, me van a matar,
pero no se preocupen, voy a ser arrestado, el tercer día voy a resucitar. Y Pedro dice, no permitas que eso suceda, que nunca te suceda, te vamos a defender. Y en el verso 23, de Mateo 16, 23, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro, que unos textos antes le dijo, te lo reveló el Espíritu Santo de Dios, ahora dice, apártate de mí, Satanás. No estaba hablando a Pedro, en serio. Pedro estaba hablando por Satanás. Permitió que Satanás usara la boca de Pedro. Pero Jesús, perdón, él le dijo, te reprendo. Yo sé que puede ser muy duro para muchos, pero créanme que hay veces directamente hay personas que el diablo habla por medio de ellas y tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente piensa que esto está un poco exagerado, pero en verdad sí es. Ahora yo le decía que hay una autoridad del creyente que no descubrimos. Tenemos autoridad de la cual no sabemos que no la hemos descubierto y a veces la ejercemos. Y en la Biblia habla, por ejemplo, en Hechos 16, de aquella joven que andaba tras Pablo y Sila. Estos son hijos del Dios Santísimo. Y Pablo lo reprendió, ¿no? A veces nosotros ejercemos la autoridad de Dios sin querer. Yo he estado en casos, digo, yo no soy un evangelista ni un sanador, pero estuve en unos casos de una mujer paralítica, yo me acerqué y le dije, este es tu día, Dios te va a sanar, y después que estaba paralítica. Y después que pasaba eso, y Dios mío, dije, ¿por qué dije esa palabra? Pero recuerden, en el mundo espiritual, nosotros somos seres espirituales. Y Dios quiere usarnos a nosotros para combatir ese mundo espiritual, para traer sanidad. Y Dios sanó, hizo muchos milagros. Una vez yo frente a un niño y hacía mucho frío en Coahuila, como estos tiempos, tiene una cobija normal. Y yo dije, ¿cuántos quieren que oremos? Y la hermana levantó su mano. Y yo me acerqué y le dije, ¿usted está mala? Dijo, no, el niño, pues oré. Señor, sana, va a ser sana, hermano. Y después que le quitan la cobija, el niño tenía fierros, unas piernitas así, aparatos ortopédicos. Padre mío, créanme que yo de pena, de vergüenza, de miedo, hacia atrás estaba la casa pastoral. Terminando el culto me fui, pero dije, por Señor, perdóname, ¿por qué dije esto? Yo estaba ahí tomando el café, cuando vienen los hermanos, miren, le quitaron los aparatos, y en esas piernitas ya estaba caminando el niño. Y yo no soy un evangelista, hice cosas que en el momento, de repente, sin que yo me diera cuenta, Dios usó mi labio, Dios usó para esa persona sea sanada. Pero imagínense si me acostumbrara o nos acostumbráramos a ser canales de Dios, ser usados por Dios. Esa es la autoridad que Dios quiere que recobremos. Dice la Escritura que después que Jesús resucitó, ese poder, dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, denegó a sus discípulos, a sus hijos, a usted y a mí. Por tanto, sus discípulos somos tú y yo. En Lucas 10, 17, 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos secretan en tu nombre. Y Jesús le dijo, aquí os doy potestad de hallar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Dijo, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos autoridad nosotros para predicar el Evangelio. Hermano, no podemos convencer, transformar una vida. Yo aquí en ustedes, en varios que están aquí presentes, yo me admiro. Aquí predicamos, pero no sabemos el efecto de la palabra.
de repente vemos que está haciendo efecto en la palabra un hermano y empieza a ser transformado. Nosotros predicamos el Evangelio porque el Señor dijo, por tanto, id, predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros, pero no sabemos quién va a creer o quién no. Pero es hermoso que Dios es el que cambia vida, hace que su palabra sea espíritu y son vida. Dice el verso 20 de 16 de Marcos: y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dios mismo va a confirmar lo que hablamos. Cuando yo me he atrevido a decir algo y tengo miedo de lo que dije, Dios te va a suplir, Dios te va a sanar enfermedades. Me doy cuenta y le dije, Señor, yo lo dije porque tu palabra lo dice, y Dios respalda su palabra. Recuerda que tenemos autoridad contra Satanás. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren qué dice la Biblia. Ese texto yo no lo entendía mucho, pero todavía no me entendí. Efesios 2:5-6. Dice el apóstol Pablo: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire que dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire que dice: Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, y el apóstol Pablo dice que por medio de Cristo perdonó nuestros pecados, nos dio vida y nos hizo sentar juntamente con Cristo, porque recuerden, este es el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Y dice que nos dio poder por encima de todo principado, poder y autoridad. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres un cristiano que se te ha dado esa autoridad. Tenemos que recuperarla. Usted ve que de vez en cuando se levanta un evangelista, un Oswald, un Gigi Ávila, un Billy Graham. De repente, hermanos sencillos como Benny Hinn, que era un tartamudo, de repente Dios lo levanta, simplemente creen la palabra, se atreven a creerla y la practican, y Dios respalda su palabra. Eso es recuperar. Nos dio poder para ejercer la autoridad. Digo, nadie más tiene derecho que tú a dirigir tu vida. Él te ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. No debes darle lugar a Satanás de tu vida, que haga contigo lo que quiera. Ha nacido el Espíritu de Dios, está lleno el Espíritu de Dios, te ha sido dada la palabra de Dios, te ha dado un nombre que sobre todo nombre, son armas espirituales, dice la Biblia. Tienes el poder necesario para echar fuera al enemigo donde quiera que esté, pero se tiene que emplear la fe. Tenemos autoridad para actuar como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, somos linaje escogido, real sacerdocio. Dice la Escritura que linaje de Dios, es el primer Pedro. Somos un linaje, una familia de Dios. Ha nacido, dice 1 Pedro 1:23, ha nacido una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que te transformó. Efesios 4:21-24 dice: cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tú tienes la autoridad usada. Podemos nosotros ministrar, caminar en nuestra vida con la autoridad que Dios nos ha dado. Nos la delegó a nosotros. No la pedimos, Él nos la dio, es un regalo, es un don. El poder está en la palabra. Hebreos 1:3 dice
que sustenta todas las cosas por la palabra de Dios. En su ministerio terrenal, Jesús usaba frases como esta: sé sano, toma tu lecho y anda. Pedro y Juan, capítulo 3 de hecho, en el templo de la Hermosa, ven un paralítico y nomás le dicen: no tengo dinero, pero en el nombre de Jesús levántate y anda, y se levanta y camina. Estaba Dorcas, había muerto, y lloraban las viudas, bueno, porque Dorcas era una sembradora, una creyente que dice que les vestía sus delantales, sus vestidos a las viudas. Y llorando, dijeron: Pedro está cerca, vayan a llamar. Dice la lectura que cuando llegó Pedro, ¿y qué pasó? Dijo: pues Dorcas murió, te mandamos a llamar. Porque dice la lectura que oró Pedro y se levantó. Dorcas le dio vida. Esto era muy común en la iglesia. Está predicando Felipe, un ángel le dice: vete al desierto, y está en el desierto y no sabe qué hacer, y viene el Espíritu Santo y dice: acércate a ese carro. Era algo común. Dice la Biblia que Pablo, sus delantales, sus pañuelos, se lo mandaba a los enfermos y sanaban. Eso es lo que perdió la iglesia y que podemos recuperar si volvemos a creer. Se perdió por falta de fe, se recupera con fe. Ahora sí, recuerda esto: nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede ejercer la autoridad si no está bajo autoridad. Mateo 8, 8, 9 dice la Escritura que viene un centurión y le dice: maestro, mi criado está enfermo, gravemente atormentado. Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y dijo: no, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice Mateo 8, 8, 9: porque yo no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Observen, el que tiene autoridad conoce y reconoce la autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo: este ve y va, al otro viene y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión conocía la autoridad. Y digo, por eso cuando se está bajo autoridad, tú puedes ejercer la autoridad. Tenía el respaldo de lo que hacía, de lo que decía. Cuando se tiene autoridad, es un fruto del Espíritu, se tiene credibilidad en lo que haces. Dios te da el poder para ejercer la autoridad. Yo he estado en cultos donde un hermano cree: ayuné 40 días y ahora sí se pone un demonio. Demonio, en el nombre de Jesús te vas. Y el demonio dice: no me voy. Que sí te vas, que no me voy. Y después dice: bueno, nadie debe caber la prudencia, no te vayas, quédate. He visto también evangelistas que estoy saliendo y sanidad, sana y no sana. Usaron el nombre de Jesús. Mire, aquí nos pasó cuando llegamos. Algunas personas empezaron se separaron de nosotros y comenzaron a hacer liberaciones. Casualmente, ahora que vino mi hija, dijo: hay una pastora que nosotros oramos por ella y Dios le dio palabra. Se fue a Centroamérica, Sudamérica, en Panamá, a predicar, y ahora está bien desanimada. Y dice que dijo: yo quiero ir a Oaxaca para que me libere. Sé que necesito liberación. Mira, Hechos 19:12 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que paños y delantales lo llevaban y eran sanados. Pero dice aquí en esta historia que había 7 hijos de Esceva, un sacerdote, un sumo sacerdote. Se supone que los hijos de un pastor, de un siervo, tienen autoridad y ejercen, ¿verdad? Usted sabe la historia. Dice la Escritura que vieron un endemoniado y viene y le dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te vas.
Y los demonios dicen, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Dice la Escritura que los 19, 17 que tuvieron gran temor todos ellos y era manifestado el nombre del Señor porque vieron cómo salieron los hijos de Seba golpeados, heridos, desnudos. No nomás usar el nombre de Jesús. Usted sabe que hay muchos ahorita unos predicadores ahí, hermano. Y a veces miro en las redes de mi esposa y me dice, ¿por qué miras eso? Yo miro para están predicando unas tonteras. Dicen que en el nombre de Jesús, tú usas el nombre de Jesús y soluciona el problema. En el nombre de Jesús va a venir una mujer, en el nombre de Jesús va a venir el hombre que tú quieres y anda a buscarla. Unas barbaridades tremendas. Ellos usaban el nombre de Jesús y no pasó nada. Pero aprendemos varias cosas de este caso. En primer lugar, número 1, los demonios son seres espirituales poderosos, mucho más fuertes que cualquier ser humano. Y una vez vi en una campaña, andando en Guatemala, una mujer, hermano, así chiquita, delgadita, y venían y agarraban así de una mano a un hombre y le hacían así mismo, se aventaba, y se levantaba así y daba vueltas como una karateca, como esas películas japonesas. Nadie podía hacer. Era una campaña como 7,000 todos de pie y caía ella y estaba alrededor mucha gente, no se podían acercar. Tenía una fuerza tremenda. Vi otra en Yucatán también, una mujer pequeñita, y los hermanos fuertes te agarraban de aquí, de acá y de aquí, y nomás así y así los aventaban. Tiene una fuerza tremenda, pero el Señor le dio poder sobre toda fuerza del enemigo. Los demonios reconocen la autoridad de Dios. Y no solamente, sino temen. Santiago 1:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno y naces? También los demonios caen y tiemblan. Conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo. Si algo sabe el demonio es usted que ha entregado su vida a Cristo, sabe quién es. Y dice, yo lo conozco, pero con eso no se mete. Es importante que los demonios sí tienen autoridad. Y los demonios reconocen nuestra autoridad. En Lucas 2:28 dice que entró Jesús a la sinagoga y al ver a Jesús lanzó un grito. Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y Jesús no decía nada. Nomás simplemente verlos. La unción que rompe el yugo le da miedo. Entonces el demonio conoce a Jesús y a Pablo. Te conoce a ti, te conoce a mí y sabe. La Biblia dice que al que se une con el Señor, un espíritu es. Bueno, los demonios no son expulsados por una fórmula o rituales o por invocar el nombre de Jesús porque usted agarre la Biblia y le golpee, no. Recuerden, una de las cosas que no sabían los hijos de Seba, los 7 hijos de Seba, es que no era Pablo, no era Silas, no, era Jesús que echaba fuera demonios, que les dio la autoridad, les delegó la autoridad y ellos podían hacerlo. Por muy religiosos que fueran, ellos hijos, su papá era sumo sacerdote, no tenían una relación con Dios, no tenían el poder ni la autoridad delegada por Dios para ejercer eso. Entonces, los 70 de Lucas 10:17, cuando volvieron, asombrados hacia el Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice, pero no regocijéis que los espíritus os se sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces hay una autoridad directa de Dios. Por ejemplo, Hebreos 13:17. Hay un texto que casi a los pastores no nos gusta, pero está en la Biblia. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como a quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto es provechoso. Por supuesto, un pastor no es un dictador. Tenemos que ver que tenga frutos el pastor, porque hay pastores ahorita que exigentes y dictadores y mandones. Yo conocí a una hermana, como yo la conocí cuando se convirtió, la regañé, era pastora, y le decía: hey tú, ve y trae esto, limpia acá. Y dije: hermana, así no sé, ¿por qué tanto usted hacía a la gente? Porque soy la pastora. Y dije: sí, pero el pastor debe ser el siervo, el mayor debe servir a todos. Y estaba junto a unos hermanos que le dije: usted debe lavarle los pies ahí, conmigo, el Señor Jesús. Aquí no practicamos esto. Dije: bueno, pero después supe que lo practicó. Puso la hermana un sillón grandote así y se sentó a la pastora. Dice: ahora sí, véngame, láveme los pies. Es todo lo contrario, Jesús fue el que le lavó los pies a él. Pero muchos no se dan cuenta. Eso dijo la palabra que Dios ha hablado, son el espíritu, son vida. Entonces, nosotros tenemos que volver a los tiempos del Señor, volver a la autoridad que hemos perdido. Porque el Señor es lo que quiere, ya nos capacitó, tenemos que usar esta autoridad. Entonces la autoridad directa es como esta: Dios pone pastores, Dios pone jueces, Dios pone policía, Dios pone a los padres, a los maestros. La autoridad espiritual es el poder celestial en palabras y acciones. Delegar el trabajo es importante por dos razones principales. Cuando nos delegamos, hay personas que queremos delegar y dicen: no puedo, no creo, pero nosotros sabemos que el Señor, al que llama, capacita. No siempre llama capacitado, pero al que llama lo capacita y lo equipa. Y cuando nosotros delegamos, nos damos cuenta que es más fructífero trabajar en equipo, es más poderoso que trabajar individualmente. Por mucho talento que tengamos, no es lo mismo cuando como con equipo trabajamos, es más fuerte. Entonces, por ser, miren cómo dice la Biblia que es una autoridad delegada por Dios. Mateo, bueno, ya lo leímos, 18, cuando dice: toda potestad me da. ¿Cómo se restablece esta autoridad? Eso es. La restauración de nuestra relación con Dios es posible a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Regresar a Dios es volver a Dios, saber que perdimos esa comunión con Dios. Si ofendimos, si pecamos, Juan 1 Juan 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Para recuperar nuestra autoridad, debemos acudir al que delega la autoridad, acudir a Él y darnos cuenta que, ahorita ya me acordaba que en Guatemala conocí a un doctor, el doctor Luna, y como que aquí nos visitó un doctor también. Dice el doctor Luna que él creyó en el Señor y había un enfermo, una mujer que se le salió una bola aquí y se iba para casa, y no sabía qué hacer. Y él se acordaba de eso que dice: pondrá la mano sobre los enfermos y sanará, pero no se atrevía. Y dijo: yo he ido con muchos doctores, no sé qué hacer. Y en una de esas que se le ocurre, dice, pone la mano en esa bola que saltaba y dijo: en el nombre de Jesús, fuera de aquí. La Biblia dice que pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Y se fue. Estábamos en una campaña y él testificó. Y dijo: hermano, yo nunca había hecho eso. Yo soy de raíces bautistas. Dijo: casi no. Pero yo oía que usted, pero sí lo puse y ahí está, aquí está la paciente sana. Cuando le atrevemos a creer en el Señor. Entonces debemos reconocer si perdimos la autoridad.
si pecamos, si hicimos una falta, debemos sentir dolor por haber ofendido a Dios y abandonar nuestros pecados. Si se puede, debemos restituir el daño que hicimos, perdonar a los demás y guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que creer en la palabra. Mire, el último texto que voy a dar, pero yo creo que usted se acuerda de este texto. Salmo 78, 21, 22. Miren, ¿qué dice Dios cuando no creemos en Él? Salmo 78, 21, 22 dice: por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Hablando de Dios, lo hicieron enojar. ¿Por qué lo hicieron enojar? Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Miren, hicieron indignarse, enojar a Dios, porque Dios les está diciendo: ustedes son real sacerdote, linaje escogido, somos mis hijos, ustedes tienen poder sobre toda fuerza del enemigo, y no habían creído a Dios. ¡Qué tremendo! Tenemos que creer en la palabra. Que le hicieron, que usted tiene razón para no perdonar, eso es lo que usted piensa, pero la Biblia dice que sí se puede. A la ley el testimonio, Isaías 8:20, volver a Dios. Yo sé que muchos necesitamos restaurar esta autoridad y estamos en tiempos de gracia y de perdón. Yo lo voy a invitar a hacer la oración. Si usted quiere repetirla conmigo, si no es su palabra, dígale al Señor: Padre Dios nuestro, te pedimos perdón, Señor, por haber vivido una vida tan humana, una vida tan con razones, una vida, Señor, con juicios que hacemos y nos alejamos de la fe y del conocimiento de la verdad. Perdónanos, ayúdanos a volver a tu palabra. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no creer en tu palabra? Tu palabra dice, Señor, que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué no creer en tu palabra? Tu palabra dice que si nosotros creemos la fe por la fe y que tu palabra es verdad, tú eres nuestro sanador y sanará todas nuestras enfermedades. Sánanos, Señor, y ayúdanos a creer tu palabra, a volver a ella y pelear la buena batalla de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Y